Éxodo capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios y tributos que lo molestasen con cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Quiero compartir una palabra bajo el título Transición de águila. Usted dirá: pero el pastor, por ahí no se menciona el águila por ningún lado, y ahora ya lo vamos a llevar al águila. Este pasaje de Éxodo capítulo 1 versículo 6 es un pasaje que a mí me llamó poderosamente la atención, porque dice la Biblia que murió José, y no solamente murió José, sino que dice y todos sus, pero no solamente dice sus hermanos, sino que toda aquella generación. Y dice la palabra que se levantó un nuevo rey, pero el nuevo rey que se levanta no conocía a José. Ahora, cuando usted busca en la Biblia quién fue José en la nación de Egipto, fue una persona de gobierno. José estuvo como vicepresidente, si se podría llamar de esta forma, de la nación de Egipto, el imperio más poderoso de aquellos tiempos. El imperio el cual sostuvo a todas las regiones aledañas en un tiempo de crisis que hubo en aquel tiempo en Medio Oriente. Y dice que José, Dios lo levanta como segundo en aquella nación. Es decir, que en los libros de historia de Egipto tenía que hablarse de José. Ahora, ¿cómo es que se levantó un nuevo rey que no conoce a José? Por lo general, los reyes tenían que conocer la historia de la nación. Un presidente tiene que conocer quiénes fueron sus antecesores, ¿sí o no? Un presidente tiene que saber quiénes fueron las personas ilustres. Por lo menos es imposible que un presidente en Venezuela no pueda saber quién es Simón Bolívar, porque fue alguien que hizo grandes hazañas. Ahora dice la palabra que se levantó un nuevo rey que no conocía a José. Y al no conocer a José, no tenía misericordia por la descendencia de José. ¿Y quién era la descendencia de José? Diga conmigo: los hebreos. Los hebreos vivían en aquella nación, en la parte de Gosén. Y dice la palabra que los hebreos se multiplicaron, se engrandecieron, prosperaron en aquella tierra. Pero dice la escritura que este hombre dijo: este pueblo es más grande que nosotros. Y como Israel vivía en frontera con los enemigos, ellos dijeron: vamos a ponerle carga para que no se siga multiplicando, porque si viene una guerra, esta gente, como nosotros somos los que mandamos acá, probablemente se nos rebele y entonces nos ataque juntamente con nuestros enemigos. Ahora dice la palabra que este nuevo rey comenzó a oprimir. Pero yo entendí algo, y es que hay opresiones que Dios tiene que permitir. ¿Y por qué? Le voy a explicar por qué. Dios le dio una promesa a Abraham. ¿Y cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham años atrás? Le dijo que su pueblo moraría en tierra ajena 400 años, pero que después Dios los iba a introducir a una tierra donde abundaba la leche y la miel. Ahora había un problema para que esa palabra se cumpliera. La palabra no se cumplía porque el pueblo se acostumbró a Egipto. Dice la palabra que pasaron 400 años. ¿Y a los cuántos años ellos tenían que salir? A los 400. El detalle: no salieron a los 400. ¿Por qué no salen a los 400? Porque no querían. ¿Sabe por qué? Porque durante 400 años vivieron en ese lugar y se habían adaptado a esa cultura.
Le voy a poner un ejemplo. De pronto usted se va para Italia a vivir y usted en Italia tiene un hijo. De pronto a usted, ese hijo, le va a gustar la arepa, le va a gustar la pasta porque usted es su madre. Pero después que usted muera y ese hijo tenga un hijo en Italia, ese nieto, escuche esto, va a estudiar en un colegio italiano y se va a adaptar a esa cultura. Ahora usted imagínese que muere ese nieto, pero le queda un hijo y pasa, le voy a poner un ejemplo, pasan 400 años y pasan varias generaciones. La última generación que estaba ahí ya se había olvidado de las promesas de Abraham y le gustaba el sistema de Egipto. Ellos estaban felices y muchas veces Dios tiene un propósito con una persona, pero la persona está aferrada a lo que tiene. Dios tenía para Israel una tierra prometida, preparada. Tenía algo más grande que lo que ellos tenían, pero ellos estaban aferrados a aquel lugar. No se querían mover, no se querían salir de ese lugar. Entonces, ¿qué hace Dios? Diga conmigo, Dios busca la estrategia. Y Dios dijo, ellos no van a salir por su propia cuenta. Entonces yo voy a traer mi estrategia. Y ahí es donde se levanta un rey que comienza a golpear, que comienza a oprimir. Y ahí entra la estrategia del águila. ¿Sabía usted que cuando el águila tiene su aguilucho, el águila, mientras el aguilucho está pequeño, ella lo tiene en el nido y ella le da su alimento? Ella va a casa y le da comida, le da calor y siempre lo está guardando, siempre lo está protegiendo, siempre lo está cuidando. Pero llega un punto de la vida del águila donde la madre identifica que se le acaba el tiempo en el nido. Pero hay un problema y es que el aguilucho no va a querer salir por su propia fuerza. Mira lo que dice la palabra, Deuteronomio 32:11. Mira lo que dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. El 12. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Déjame el versículo 11 ahí plasmado. Mira, dice que como el águila que excita su nidada. O sea, el águila identifica que el aguilucho se le acaba el tiempo en el nido, pero el aguilucho no va a querer salir porque tiene agua y comida gratis. Tiene una cama que la mamá le hizo. Entonces él dice, ¿para qué yo voy a volar si mi madre águila me trae los alimentos cada vez que me da hambre? Tiene wifi, tiene internet. Entonces la madre águila, escuche esto, el águila es un animal inteligente. El águila dice, este sinvergüenza no va a salir por su propia cuenta. Y dice la palabra que el águila excita su nidada. La palabra excitar es sacudir. Cuando Dios te quiere llevar a un nuevo nivel, Dios te comienza a sacudir. Dios te comienza a incomodar. Dios te hace sentir inquieto. Porque a veces Dios te quiere llevar a otro nuevo nivel, pero muchas veces nosotros tenemos miedo a las nuevas temporadas. Muchas veces nosotros tenemos miedo a lo nuevo de Dios. Entonces el águila comienza a sacudirle el nido. Ahora imagínense las preguntas que se hace el aguilucho ahí adentro. Él dice, unas semanas atrás me protegía, hace unas semanas atrás me traía la comida, pero ahora me está sacudiendo. Dile al que está a tu lado, Dios te va a sacudir. Ahora, después que la sacude, entra la segunda parte, que extiende sus alas. Me llama la atención que esa palabra, cuando habla de excitar, tiene que ver con despertar. Diga conmigo, despertar. El aguilucho tiene que entrar en un despertar, porque él, como estuvo mucho tiempo en el nido, él todavía no conoce las cualidades y las capacidades que tiene. Muchas veces usted no sabe de lo que es capaz hasta que lo ponen a prueba. A veces hay cosas que nos tienen que empujar para que nosotros entendamos que somos capaces de eso. Muchos de ustedes hay cosas que aprendieron porque alguien los presionó a que lo aprendieran. Es más, hay materia en el colegio que usted no aprendía, pero su mamá ahí con una vara en un lado, esa presión lo hizo que se le metiera el conocimiento. Diga conmigo, la presión es necesaria. Esta iglesia, ¿sabe por qué me gusta? Porque aquí siempre hay trabajo. Siempre hay cosas que hacer. Siempre te están empujando a que hagas algo. Aleluya. Hay gente, escuche bien, que quieren estar quietos, quieren estar tranquilos, pero yo entendí que Dios es un Dios de movimiento. ¿Sabe qué dijo Jesús? Jesús dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo.
Y esa palabra está en tiempo presente. Usted la lee hoy y dice: mi padre trabaja. La lee mañana: mi padre trabaja. Es decir, que Dios siempre se está moviendo. Y si nuestro Padre siempre se está moviendo, nosotros como sus hijos, ay Dios mío, siempre tenemos que estar en movimiento. Toca al que está a tu lado y dile: nuestro Padre se mueve todos los días. Dile: nosotros nos movemos. Las que descienden de las alturas y ven una tortuguita pequeña que va caminando y son capaces de atraparla. Diga conmigo: el águila tiene visión, pero dentro del nido la visión no se desarrolla. Entonces la madre comienza a sacudir para despertar. El aguilucho dice: ¿qué está pasando? Si antes todo era color de rosa, antes todo era bonito. Pero el aguilucho no se conforma con sacudir. ¿Sabe qué hace el sinvergüenza? Pregúnteme qué hace. Se acomoda más y dice: sacude todo lo que quiera, que de aquí no salgo. Esa comida todos los días, nada. Y tiene la madre y usa el segundo plan. Dice: extiende sus alas. La palabra extender las alas, yo investigué, y en el hebreo la palabra extender tiene que ver con romper. Ahora, ¿qué es lo que la madre hace? Como la sacude y no sale del nido, la madre dice: ahora le voy a romper el nido. Se acabaron los amén. Dile al que está a tu lado: te van a romper el nido. La madre dice: ese nido no te quiere salir. Y la madre comienza a romper el nido. Yo entendí una cosa, y es que para que haya crecimiento tiene que haber rompimiento. Para que una iglesia crezca hay que romper una pared. Para que un pollo salga de un huevo se tiene que... Dile al que está a tu lado: el crecimiento viene a través del rompimiento. No, yo no sé si le estoy predicando a alguien. Por eso hay relaciones, aleluya, que Dios tuvo que romper. El rompimiento es necesario para crecer. Ahora la madre hace algo. Al nido, por lo general, ese nido es hecho de espinas. Y ella mata un animal y coloca una tela de cuero de animal para que el aguilucho no se hiera. ¿Sabe qué hace la madre? Le quita el cuero y el aguilucho queda sobre las espinas. Diga conmigo: dolor. El dolor es necesario. Hay muchos de ustedes que el dolor los llevó a crecer, pero también los llevó a aprender. Vea, hay gente que solo aprende a través del dolor. Hay gente que le dicen: por ahí no te metas, por ahí es que va. No te montes ahí, se monta. Entonces aprende a través. A veces usted le dice a un niño pequeño que no meta la mano en los interruptores y el niño agarra. Después que se da el primer corrientazo, usted no lo ve que vuelve a meter más nada. Aprendió a través del dolor. Es decir, que el dolor es parte de nuestro crecimiento. Cuando usted está avanzando en edad, a usted le cambian los dientes, y hay dientes que cuando se ponen flojos, para sacarlo hay dolor. Es decir, que yo he entendido que la senda del dolor hay que transitarla para poder crecer. Entonces la madre quita ese cuero que protege los pies y el aguilucho comienza a sentir dolor. Aleluya, pero él no se mueve. Entonces entra otra parte, y es que la madre comienza a separar el nido. Diga conmigo: separar. Para que muchas veces podamos crecer, Dios tiene que separarnos de gente. Como 5 amén. Para crecer tiene que haber separación. Escuche esto: cuando Dios llamaba a un hombre y una mujer de Dios, por lo general los separaba del entorno donde no iba a crecer. Hay entornos donde aunque tú quieras crecer, no puedes. Hay relaciones que tú le dices: quiero afirmarme con Dios, quiero predicar, y te dice: pero ¿qué vas a predicar tú si tú no sabes nada? Y esto y lo otro. Entonces Dios tiene muchas veces que separarte, aunque a veces nosotros no nos queremos separar de cosas. Hay cosas que nosotros queremos estar aferradas a ellas, no las queremos soltar, pero Dios sabe que aunque tú las ames, te hacen daño. Aleluya. Entonces Dios va a escoger el crecimiento tuyo por encima de las emociones. Aleluya. Yo no sé si alguien está, yo creo que hay gente que Dios lo va a separar en esta mañana de lo que no lo deja crecer, para transicionarlo a una nueva dimensión. Diga conmigo: rompimiento. Entonces la madre comienza a romper y a desbaratarle el nido al aguilucho, pero todo es con un propósito. El detalle es que el aguilucho todavía hasta ese punto no entiende el propósito. Y muchas veces tú no entiendes los motivos por los cuales a ti te pasan las cosas.
A veces tú dices, pero si yo estoy buscando a Dios, ¿y por qué me está pasando esto? Porque ahora la vecina me trata mal. Porque ahora la vecina no me habla. Diga conmigo, te están separando. ¿Por qué? Porque hay una etapa de crecer. Ahora la madre águila arremete contra el nido y comienza a romper, comienza a desbaratar hasta que lo deja sin nido. Diga conmigo, lo dejaron sin nido. Porque el aguilucho tiene que pasar de ser aguilucho a ser águila. Dile al que está a tu lado, esta mañana vas a pasar de ser aguilucho a ser águila. Entonces, escuche, la madre, después que le quitan el nido, él todavía no vuela. Él llega y mira y dice, no señor, eso está muy alto. Entonces el aguilucho no va a salir. Pero ¿sabe qué hace la madre? La madre comienza a soplarle contrario. Comienza a soplar y a soplarle en contra con el propósito de incomodarlo. Aleluya. ¿Sabe una cosa? Yo allá en Colombia, en Barranquilla, yo pagaba arriendo y nosotros estábamos cómodos ahí, Pastor Néstor. Estábamos cómodos. Hasta que un día a la dueña se le metió un bicho y comenzó a hacernos la guerra, y todos los días venía a ver el recibo, todos los días venía a ver el gas. Como ella vivía ahí al lado, después de que le molestaba la bulla y que ya que es oculto porque suenan tan duros. Pero nosotros habíamos comprado un terreno, pero el lugar donde nosotros habíamos comprado todavía no había mucha gente. Yo no me quería mudar para allá porque la iglesia donde estábamos cómodos. Yo decía, llegar ya a construir, hay que comenzar de cero. Vamos a esperar que tengamos más fuerza para irnos para allá, decía yo en mi mente. Pero esa mujer comenzó a hacernos la guerra y a hacernos la guerra. ¿Y sabe qué nos hizo hacer? Nos hizo movernos. Y ahora donde estamos, ya tenemos toda la estructura levantada de columna para 2 plantas en el terreno propio que tenemos. Pero ¿sabe a través de qué salimos? A través de que yo digo que Dios permitió y usó esa mujer para que nosotros nos pudiéramos mover. Yo he entendido que muchas veces para Dios llevarte a un nuevo nivel, te va a incomodar en el nivel en el que estás, te va a hacer sentir incómodo, te va a hacer sentir inconforme. Pero yo no sé si le estoy predicando a alguien esta mañana, pero es para llevarte a un nuevo nivel. Ahora, esta es la estrategia que Dios usa con Israel. ¿Por qué? Porque Israel era el pueblo de Dios. Ahora había un problema, y es que el pueblo de Dios estaba sumiso, estaba adaptado. Es más, ellos estaban llamados para ser una nación poderosa, pero estaban resumidos a ser conocidos como los hebreos. Porque en Egipto eran conocidos como los hebreos, no eran una nación, escuche bien, pertenecían a la nación de Egipto. No tenían un territorio propio, ellos ahí le prestaron ese terreno. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios dijo, yo tengo que mover a mi pueblo a la tierra donde yo les prometí. Yo le dije a Abraham que había hecho un pacto con él, y en este pueblo yo tengo grandes promesas para ellos. Ellos estaban adaptados al lugar donde estaban cómodos en sus casitas, cuando Dios tenía algo mayor, cuando Dios tenía algo grande. Entonces Dios dice, ¿cómo hago para moverlos de aquí a aquí? Y ahí es donde aparece el nuevo rey que no conoce a José. Por eso yo entendí que Dios permitió que el nuevo rey no conociera ni de historia. Este hombre comenzó a oprimir, a golpear, carga, y el pueblo decía, pero ¿por qué esta gente ahora nos hace la guerra? Si antes todo estaba bien, trabajábamos juntos, ¿por qué ahora nos están presionando? ¿Por qué ahora nos están golpeando? Era porque Dios necesitaba moverlo, y este rey comenzó a oprimir. Pero era el mismo Dios, porque Dios tenía algo mayor. Aleluya. Yo creo en esta mañana que hay gente que Dios la va a sacar del nido. Hay gente que Dios le va a romper el nido del conformismo. Es tiempo de crecer, es tiempo de servir, es tiempo de ser útil en la obra del Señor. Ya está bien, ya se acabó el tiempo de que te tengan que ir a buscar, de que te tengan que llamar. Hey, hijo, vas a ir hoy para el servicio. Ahora es usted el que tiene que llamar a otro. Ahora yo no sé si hay alguien aquí. Ahora es usted el que tiene. Dile al que está a tu lado, ahora a ti te toca buscar a alguien. Diga conmigo, ese nuevo rey venía de parte de Dios. Entonces, ¿para qué? Para Dios moverlo al lugar de la promesa. Por eso usted lee la Biblia, usted se da cuenta que en una oportunidad Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, ¿cómo? Diga, como trigo. Ahora yo me imagino, como Pedro era bastante hiperactivo, yo imagino que Pedro dijo, Señor Jesús, pero seguramente tú haces Satanás, le dijiste a Pedro, ni me lo tocas. Y Jesús dijo, no, Pedro,
estás equivocado. Yo voy a orar para que en la zarandeada la fe no te falte. Ahora la pregunta es, ¿cómo se zarandea el trigo? ¿Sabe cómo se zarandea el trigo? Primero lo recogen, lo meten dentro de un saco. Después que en aquel tiempo, le estoy hablando de aquel tiempo, de pronto ya ahora hay otra tecnología. Lo meten en un saco, lo alzan y le caen a palo. Dile al que está a tu lado, a veces te van a caer a palo para que crezca. Dile al que está a tu lado, el palo es necesario para crecer. Ahora que estoy hablando de Pedro, ¿sabes qué hacían los pastores de esa antigüedad? De la antigüedad, del tiempo de Jesús. Ellos tenían estrategias más radicales para disciplinar. Cuando hablo de disciplinar, hablo de enseñar y de formar. En la antigüedad, los pastores, cuando ellos llevaban sus rebaños por el desierto o por donde lo llevaran, siempre a veces habían ovejitas que se salían de la manada. Y el pastor la primera vez iba y le pegaba y la traía de regreso. Si se salía por segunda vez la misma, él volvía. Le volvía a pegar y con el cayado la devolvía a la manada. Pero si se salía una tercera vez, a mí la cosa parece cruel, pero le está salvando la vida a la ovejita. Cuando se sale por una tercera vez, ¿sabe qué hace el pastor? Le quiebra una pata y él mismo se la cura y la devuelve al rebaño. Y esa oveja no se sale más. Y yo dije, Señor, pero esto ¿por qué es tan duro? Y sabe, el pastor lo que está haciendo es evitando que esa ovejita en la cuarta vez él no la consiga, sino que la consiga un lobo. Por eso muchas veces nosotros somos tercos y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Entonces viene Dios y permite que tú te choques. Aleluya, permite que pases por un proceso para que tú dices, por ahí no me vuelvo a meter. Yo no sé si le estoy predicando a alguien esta mañana. De esa forma no le voy a hacer. Ahora, Pedro tenía que ser zarandeado como el trigo. El primer proceso del trigo, diga conmigo, es el palo. La gente critica mucho la crianza de antes, ¿no? Que a los niños no hay que pegarle. Es verdad, hay niños que entienden cuando tú le hablas, ¿cierto? Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dijo David? Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No es que usted todo el tiempo va a levantar palo al muchacho, porque esa es otra. Hay gente que se agarra de ahí para estar o tirándolo contra la pared. No es ese, no es hasta esos extremos. Pero muchas veces la corrección es lo que te va a ayudar a ti a crecer. Entonces el primer proceso del trigo es golpearlo. Pero en ese proceso de golpe que el trigo recibe, él va soltando. Ya conmigo, va soltando. Ahora, Pedro era una de las personas más testarudas en la Biblia. Si usted en la Biblia se da cuenta que Pedro en una oportunidad dice que estaba con Jesús y los discípulos y Jesús preguntó, ¿cuántas espadas tenemos? ¿Sabe qué dijo Pedro? Tenemos 2, maestro. Pero Pedro se refería a espada física y el Señor vino y lo reprendió. Pedro, el temperamento es más, cuando usted ve que van a buscar a Jesús en el monte Getsemaní, antes de ser crucificado, dice la escritura que cuando lo van a buscar, el hombre Malco, el servidor, el sacerdote de ese tiempo, va donde está Jesús. Y cuando Malco va, dice que Pedro sale en defensa de Jesús. Ya tenía tiempo escuchando a Jesús, tiempo escuchando las enseñanzas. Y dice que Pedro agarró una espada que tenía y le lanzó a Malco y le cortó la oreja. Y usted y yo sabemos que el propósito de Pedro no era cortar oreja, era cortar cuello. Porque el hombre se movió rápido. Marco tenía reflejo. ¿Y qué hizo Jesús? Tomó la oreja y se le restauró. Y le dijo, Pedro, con espada. Entonces ese Pedro tenía un propósito grande, pero tenía que transicionar de aguilucho a águila. El primer proceso dice que Jesús permite que sea zarandeado y el primero es el golpe, donde va soltando. Ahora el segundo proceso del trigo es que lo echan sobre una zaranda. Ahí entra el proceso de sacudir para que el sucio que va quedando se termine de esparcir, se termine de quedar limpio el trigo. ¿Por qué? Porque ese trigo posteriormente va a entrar en un proceso donde se va a convertir en un pan para alimentar a muchas personas. Yo no sé si usted está aquí en esta hora. Yo creo que tú eres un trigo que está siendo procesado porque eres escogido con el propósito de alimentar a muchos. Entonces el águila usa su estrategia para llevar
al aguilucho. Ahora, el águila le sopla contrario. Ya conmigo le sopla contrario. Pero el objetivo es que el aguilucho tome la decisión de lanzarse y alzar el vuelo. Él no quiere, él se opone, pero el águila comienza a soplarle contra. El águila lo deja a la intemperie para que él pueda tirarse, hasta que él no ve más opción, sino la opción de tirarse. Pero ¿sabe por qué la madre es así de radical? Porque si el aguilucho no sale a tiempo del nido, se muere dentro del nido, o se lo comen dentro del nido. Yo vengo a decirle algo en esta mañana: el tiempo de cada uno de nosotros. Muchas veces usted cree que no está preparado, pero Dios sabe que sí está preparado. Muchas veces usted dice: no, no es el tiempo. Así decía el aguilucho, no es el tiempo. Usted dice: no es el momento, todavía no siento. Pero la madre águila conoce la temporada de su aguilucho. Ella tiene un cronómetro de tiempo adentro, donde ella sabe dónde se le acabó la temporada de nido, donde se le acabó la temporada de confort, porque ella sabe que ese aguilucho tiene su mismo diseño, tiene su misma capacidad, tiene su misma visión, tiene su mismo nivel de alcance. Entonces la madre en ese momento lo saca. Ahora el aguilucho toma la decisión de tirarse cuando ya ve que el viento es contrario, cuando no puede, se lanza. Pero ¿sabe qué me gusta de la palabra? Que el águila es muy diferente a las demás aves. Las demás aves, cuando sus crías están aprendiendo a volar, ellas la dejan que caiga, pero como el águila le toca tirarse de más alto. ¿Sabe qué dice gente que estudia los animales? Que el águila, cuando el aguilucho se tira, él va ahí pensando que va solo, pero la madre va atrás de él. Por si no logra alzar el vuelo, ella se tira por debajo y lo vuelve a alzar arriba para que lo vuelva a intentar. Yo no sé si alguien está entendiendo esta palabra. Escuche bien, llegó el tiempo de volar. Aleluya, llegó el tiempo de, ya dejó de soltar el nido. Dile al que está a tu lado: es tiempo de soltar el nido, es tiempo de crecer, es tiempo de extendernos hacia las cosas que Dios nos ha prometido. Sí, yo creo que estoy delante de águilas. Por eso muchas veces Dios nos tiene que incomodar. Y esto hizo Dios con Israel. Y ya por aquí voy cerrando. Pero ¿sabe qué pasa? Que hay un aguilucho que no decide muchas veces tomar el riesgo. Y por no tomar el riesgo, ¿sabe qué pasa? Se muere. Dile al que está a tu lado: el que no toma riesgo, se muere. Usted le pregunta a muchas personas que hoy tienen ciertas edades, y usted le dice: ¿de qué te arrepientes? Y dice: de no haber hecho cosas que quise hacer y por miedo las pospuse. Entonces, el que no toma riesgos está condenado a morir dentro del nido. Israel salió del lugar, pero sabe, no todos entraron, porque hubieron unos que se llenaron de miedo. Dice la palabra que cuando estuvieron a punto de entrar a la tierra estaban 12 príncipes de Israel, y esos 12 príncipes fueron enviados a reconocer la tierra. Esos príncipes llegaron, vieron la tierra y retornaron. Pero cuando retornaron, dice la palabra que 10 de esos príncipes le dijeron al pueblo: esa tierra que Dios nos ha prometido está muy difícil. 10 de los príncipes dijeron: allá hay gente grande. 10 de los príncipes dijeron: allá hay murallas. ¿Y sabe qué más dijeron? Dijeron: somos como langosta delante de ellos. Miren cómo se percibieron. Eran príncipes de Israel y se percibían como langosta. Pero hubieron dos que no tuvieron la misma respuesta. Hubieron dos que dijeron: no, a esa gente nos los comeremos como pan. Hubieron dos que se llamaron Josué y Caleb, que dijeron: vamos a conquistar esa tierra. Hubieron dos que se enfocaron: allá hay frutos grandes, vamos a pelear, Dios nos dio una palabra. Entonces hay dos tipos de personas en el reino. Está la gente que siempre mira problemas, que siempre mira dificultades. Gente que dice: ay, pastor, pero es que ahí es muy complicado, ahí la gente no le gusta escuchar el evangelio. Pero está el que dice: ahí yo voy a predicar, ahí Dios me va a usar para que se conviertan, ahí Dios me va a usar para traer cambio. Entonces hubieron 10 que dijeron: no, es muy difícil. Y hubieron
Hubieron 10 que dijeron que es difícil, pero hubieron 2 que dijeron, vamos a pelear. Hay una historia de 2 hombres que fueron mandados a un país de África y llegaron al país con una empresa de venta de zapatos. Y los 2 promotores, vendedores llegaron al país. Y uno de los vendedores dijo, aquí la gente ni zapatos usa. Yo me voy para atrás. Y llamó al jefe y le dijo, vea, mándeme el tiquete de regreso que aquí la gente no usa zapatos. Y el otro llamó al jefe y le dijo, jefe, todos los zapatos que tenemos allá, empáquelo y mándelo, que hay una oportunidad de venta aquí. El mismo lugar, mismo escenario, mentalidades distintas. Entonces hubieron 2 que dijeron, tenemos una palabra de Dios de conquistar, de pelear. Dios nos dio esa tierra y tenemos que poseerla. ¿Y qué dice la palabra? Que los 10 que dijeron que no, murieron en ese lugar. Las familias de ellos no entraron. ¿Y sabes quiénes al final entraron y conquistaron? Josué y Caleb, porque aceptaron el reto, el desafío, caminaron en la palabra y entraron al lugar donde Dios le había prometido a Abraham. Por eso en esta mañana vengo a decirte que dentro de ti hay un ADN de águila, hay visión, aleluya. Yo no sé si usted está aquí en esta mañana. Dios te llamó a crecer, así que es una mañana para salir del nido y ir por lo que Dios te ha prometido.